María Marta Calcopietro, que viene con su columna de ambiente como todos los martes. María Marta, buenos días, ¿cómo andás? Hola chicos, Hola, muy ¿cómo bien, buen estás? día para ustedes, ¿cómo ¿Todo andan? bien? Muy bien, ¿cómo va? Bien, bueno, yo trayéndoles como siempre algunas noticias que no están tan buenas, pero que está bueno difundirlas igual, ¿no? Creo Bien, que es interesante verlo desde ese punto por lo menos, tal ¿no? cual, Es preferible obvio, estar informado que no estar informado, por desde mi punto supuesto. de vista. Sí, Yo hace un tiempo ya les había hablado del tema de residuos, ¿no? Y la Ujú. situación problemática que estaban atravesando las diferentes cooperativas en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? claro. Nosotros hace unos años atrás teníamos un programa que se manejaba desde el Ministerio de Ambiente de Nación, que se llamaba Argentina Recicla, que era un programa muy interesante porque ponía en valor justamente y ayudaba a los recicladores urbanos para que puedan manipular todos los residuos que ellos recolectan y que ni más ni menos que es los residuos que nosotros generamos, ¿no? Que vayan a un lugar seguro en donde se puedan trabajar esos residuos para dar una valorización a esos residuos, ¿no? Era un programa muy interesante que además esos programas que llevan tiempo, ¿no? Que no es que de un día para el otro eso va a dar una cuestión más que se va a poder visualizar, sino que es algo que lleva un proceso y que lamentablemente con este nuevo gobierno eso quedó abandonado y las cooperativas de trabajo, ¿no? Que son las cooperativas de recicladores, quedaron un poco en la ciudad de Buenos Aires a la buena de lo que nos toca, ¿no? Recuerdo que cuando lo hablé con ustedes hablábamos de cómo la gente consume menos, entonces se generan también menos residuos y eso Claro. también provoca que las cooperativas les cueste llegar a ese material y lo puedan reciclar. A todo esto se suma los valores, ¿no? Que también lo habíamos comentado, cómo habían bajado esos valores y por qué bajan los valores, por ejemplo, del cartón, que es lo que más venden y lo que más recolectan las cooperativas. Baja porque hay competencia, Mm. ¿no? Porque de repente empieza a haber competencia por ese material, entonces aquellos que pueden comprar el cartón deciden comprarlo no a la cooperativa, sino comprarlo en otro lugar. Sí, ¿No? En este caso lo que se compra es basura, literalmente, que viene de otros países, ¿sí? Y esa práctica es una práctica que es muy peligrosa además también, porque tiene que tener mucho control, ¿no? De lo que claro. ingresa, claro, ¿Qué estás justamente lo que va a comprando? ingresar a nuestro país. Sí, Bueno, si bien había empezado un tema desde el gobierno nacional a través de Sturzenegger con algunos decretos que se habían firmado, la semana pasada se termina de generar esa autorización porque es como que estaba medio en stand-by, si bien se podía ingresar y eso generaba que el valor de los residuos bajen en la Argentina, finalmente se terminó de armar ese proyecto y se logró firmar hace 2 semanas nada más a través del boletín oficial apareció la información del decreto que es el 393/2025 que permite justamente que se habilite la entrada de residuos a nuestro país de forma temporaria y lo peor es que hablan de residuos valorizados, ¿no? ¿Qué significa residuos valorizados? Es decir, que el proceso de reciclaje de esos residuos se puede haber hecho en otro país y pueden ingresar ya con esa valorización que se le llama. mm, Es decir, peor todavía para las cooperativas de claro. reciclaje que directamente quedan como excluidas, ¿no? A pesar de esto, que es muy de este gobierno de poner estos títulos y después querer hacer una explicación totalmente diferente de la que es, en la explicación que ellos dan y ellos publican, dicen que bueno, que ahora las cooperativas tendrían más trabajo porque van a recuperar estos residuos y los van a trabajar, cosa que es totalmente ficticio eso, ¿no? Porque no hay posibilidades de que un residuo que ya está recuperado vos lo puedas volver a recuperar, Claro. a no ser que lo utilices para una inversión, si no, no Sí, hay posibilidades. Y también con todo lo que está sucediendo, ¿no? Con las cooperativas en la ciudad de Buenos Aires, Mm. convengamos que cada argentino en promedio generamos más de 1 kilo de residuos por día, un ¿no? montón. Entonces está bueno también hacerse esa pregunta de qué pasa con esos residuos, ¿no? ¿A dónde van a parar? Muchos residuos se pueden recuperar en nuestros hogares, pero la gran mayoría también, y lo pensamos desde la mirada empresarial, desde los comercios, desde los emprendimientos, no son residuos que los puedan recuperar en sus hogares.
¿no? No, no. Esos residuos son desechados automáticamente. Entonces, esos residuos que ahora son desechados, que si bien no tienen un destino, porque las cooperativas están muy complicadas realmente en la ciudad de Buenos Aires para poder hacer ese recorrido de recolectar esos residuos y darle una transformación, ahora entra en competencia de forma totalmente legal a través de la Secretaría de Ambiente, de la Subsecretaría de Ambiente de nuestro país, esta posibilidad de que aquellos que trabajan con residuos recuperados los puedan adquirir a través de lo que ya es la importación, ¿no? Poder comprarlos en el exterior y traerlos a nuestro país. Y otro dato que es también muy interesante para analizar y preocupante es quién se va a encargar del control de esos residuos, ¿no? De eso que llega a nuestro país, que si bien está prohibido lo que es los residuos peligrosos, tiene que haber gente idónea trabajando en esos espacios para poder controlar lo Tal que cual. ingresa y lo que tenemos en nuestro país, porque sinceramente dentro de lo que se recupere y lo que pueden llegar metales, por ejemplo, que han sido utilizados en algún producto, puede llegar cualquier tipo de material que tiene que pasar un control estricto Y que que no puede ser sabemos hoy en riesgoso, día. ¿no? Que puede ser incluso tóxico, Tal cual, y hoy en día contaminante. esos controles no sabemos en manos de quién van a estar, porque hay algo interesante que también plantea que el proceso para exportar e importar, porque también uno puede no solamente importar, sino digamos, exportar esos residuos, sino también importarlos, el proceso dura aproximadamente 60 días, ¿no? Como te lo ponen como mucho tiempo, pero que en esos 60 días todo va a ser muy rápido, como que tratan de alentar justamente a través de este decreto de que se realice esto y que si no hay una contestación inmediata, queda como libre la situación, ¿no? Queda a que vos lo realices al proceso sin ningún tipo de reclamo posterior del Estado, ¿no? Entonces ahí es donde uno realmente tiene que empezar a considerar estas posibilidades que son, bueno, ¿quiénes van a hacer estos controles? Aparte de lo que genera en una situación social como la que estamos viviendo, ¿no? Que una fuente de trabajo como era el reciclaje para un montón de personas que están fuera del sistema, eso queda casi nulo hoy en día, ¿no? Ya no tienen la posibilidad entonces de poder competir en el mercado con un valor más acertado, ¿no? Más adecuado, que sea algo que realmente les genere a ellos un ingreso que hoy en día es casi el único ingreso que pueden llegar a tener. Mm. Entonces, Tal cual. sinceramente, se dan estas situaciones donde son complicadas, que tal vez hoy no lo veamos, pero a futuro va a ser complicado ver cómo estos decretos se modifican y quién se hace cargo de controlar lo que ingresa a nuestro país en materia de residuos, ¿no? Y que pueda llegar con este título de residuo valorizado, ¿no? Y también entiendo, María Marta, que toda esta situación hace que, por lo que vivía mucha gente antes, esto en reciclar, ahora deja de hacerlo también y empieza a generar un efecto dominó también en los residuos que generamos día a día. Y sí, porque la verdad es que organizados en una cooperativa, Mm, siempre cuando hablamos con alguno de los cooperativistas, de los recicladores, ellos lo que explican es que si lo haces individual al trabajo, el costo es mucho menor. Si lo haces en claro, conjunto, ¿no? Dentro de una cooperativa, tenés otras posibilidades de llegar a otros sectores. Hoy en día es lo mismo, claro. casi, que lo haga junto o lo haga separado. Entonces, una persona que es su trabajo, es su fuente de ingreso, salir a recolectar y salir a recorrer para poder reencontrar esos residuos. Si no te va a dar una ganancia, no lo vas a hacer, Claro, te vas a ¿no? otro, Tal cual. a hacer otra A cosa. ot- y lamentablemente sí, bueno, en la parte social ustedes lo vienen hablando Mm. y Mm. lo vienen, digamos, de alguna manera exponiendo, ¿no? Cómo se va modificando socialmente las situaciones cuando un país está en crisis económica, ¿no? Y cómo se buscan otros tipos de recursos para poder sobrevivir, y más cuando hablamos de personas que no tienen muchas más Claro, posibilidades, ¿no? claro. El programa Argentina Recicla era un programa muy bueno, en la provincia de Buenos Aires continúa Mm. ese programa, pero hay mucha gente que están inscriptos en cooperativas que son de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que está conformada esa cooperativa. Tampoco es algo tan simple conformar una cooperativa, No, lleva muchísimo armar tiempo. eso. Tal cual. Claro, no, no es algo tan rápido como para poder hacer y decir, bueno, me paso a la provincia de Buenos Aires y trabajo No, desde no. la provincia de Claro. Buenos Aires, ¿no? Aquellos que están asentados en la ciudad de Buenos Aires tenían todo un recorrido, también teniendo en cuenta la cercanía, ¿no? El circuito mucho más chico,
muchos más comercios, ¿no?, concentrados y muchos más emprendimientos concentrados en un solo lugar, que hacía una rueda que resultaba para los cooperativistas, aunque muchos venían de la provincia de Buenos Aires. Hoy muchos deciden quedarse en la provincia de Buenos Aires, si bien el programa funciona acá en la provincia de Buenos Aires y sigue, digamos, un recorrido muy interesante, el valor es el mismo, ¿no? El precio de lo que ellos tienen que vender es el mismo y eso es lo que genera cada vez menos posibilidades porque el valor del cartón en competencia con otros productos está muy elevado. Entonces, para aquel que lo tiene que utilizar, entonces deciden comprarlo al exterior y encima la valorización que uno le puede dar desde la Argentina es cada vez más chica, Más chica. ¿no? Mm. Sí, Bueno, entonces como que se achica la mesa, lamentablemente. gracias por traernos esta información. Es bueno saberlo, que como vos decías, son noticias que no están buenas, Ay, pero sí. es bueno estar informados e informadas. Gracias, María Marta. Gracias, chicos. Un beso Hasta grande. Abrazo. la próxima.